La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Suplico que oremos al Señor, inclinemos el rostro. Señor, gracias porque siempre nos ayudas. Quiero darte gracias por que ya estudiamos el libro de Génesis y ahora vamos por el capítulo 4 de Éxodo. Señor, gracias por aquellas vidas que están pendientes de expectantes de cuál va a ser la palabra, y por aquellos que todavía no pongan en ellos un deseo, una hambre. Señor, despierta en el nombre de Jesús. Amén. La comisión de Dios para Moisés. Hermanos, quiero decirles que antes de Dios enviar a Moisés a Egipto para que fuera y liberara a su pueblo, Dios pasa mucho tiempo con Moisés. ¿Qué pasa haciendo Dios, hermano? Mucho tiempo con Moisés, discipulándolo, instruyéndolo, corrigiéndolo. Y entonces, hermanos, ahí es donde vamos a comenzar, porque Moisés todavía no se ha ido a Egipto, sino que está ahí con Dios, ¿verdad? Ahí en la zarza, ahí está. Y ahora vamos a ver las instrucciones últimas que Dios le da en el capítulo 3 y capítulo 4. Veamos, por favor, Dios dice a Moisés qué decir a los ancianos de Israel. Éxodo 3, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Versículo 17. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Entonces, hermanos, Dios instruye a Moisés, y lo primero que él le dice es: así dirás a los hijos de Israel. No vayas a Faraón primero, ve a los hijos de Israel. El primer blanco de Moisés era el pueblo de Israel. ¿Quién era el primer blanco de Moisés, hermanos? El pueblo de Israel. Hermanos, antes de Dios despertar al mundo, Dios tiene que despertar a su pueblo. Si quiere, repita conmigo eso después de mí. Antes de Dios despertar al mundo, Dios tiene que despertar a su pueblo. Hermanos, ellos habían estado 400 años en Egipto,
a pesar del sufrimiento, ellos estaban cómodos ahí, estaban sin esperanza. Se necesitaba, hermanos, un milagro para despertarlos y para que ellos tuvieran deseo de partir de ahí. O sea, no era fácil eso. Entonces, hermanos, también Dios le dice a Moisés: diles que Jehová, el Dios de vuestros padres, es el que lo va a sacar. El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios se identifica así? Le dice, ustedes van a decirle, tú le vas a decir el Dios de vuestros padres. ¿Por qué? Bueno, Jehová, en primer lugar, significa el que fue, el que es y el que será, el eterno y fiel. Jehová, el Dios de vuestros padres, es el que hace 400 años había prometido a Abraham. Él les está recordando, ese mismo Dios que le prometió a Abraham hace 400 años. Ese Dios que le dijo que el pueblo sufriría en Egipto, pero que Dios oiría el clamor y saldrían, que Dios les visitaría. Mire lo que dice en cuanto a la promesa en Génesis 13:15. Mire lo que dice en Génesis 13:15. Porque estamos hablando del Dios de vuestros padres. Él está recordándoles ese mismo Dios fiel que prometió. Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves, la tierra prometida, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y entonces, versículo 17 le dice: levántate, Abraham, ve por toda la tierra, písala, camina sobre ella, levántate, ve sobre toda la tierra, a lo largo de ella y su ancho, porque todo eso que tú ves y todo lo que tú has andado, yo la voy a dar. Moisés era enviado a decirles: hoy se ha llegado el tiempo. Hoy es el tiempo. Ese mismo Dios que prometió hace 400 años, ese mismo Dios dice: hoy es el tiempo de salir. Y tú le vas a decir al pueblo eso. Y dice: oirás tú, oirán su voz. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dice a Moisés: ellos van a oír tu voz? Porque Moisés ya había intentado, cuando era un príncipe, ser el libertador de ellos. Y entonces el pueblo no lo oyó, sino que lo despreciaron. Y Moisés tenía esos prejuicios: ¿y el pueblo me irá a oír? Entonces Dios lo anima y le dice: ellos van a oír tu voz. Esta vez vas en mi nombre, yo ya los preparé y no hay problema. ¿Vamos entendiendo, hermanos, la gran historia? Ahora vamos a ver una aplicación en estos versículos. A veces, hermanos, así como Israel, estamos desesperanzados. ¿Cómo estamos a veces, hermanos? Estamos acomodados y desesperanzados. No vemos que Dios responde nuestras oraciones. No vemos que las cosas cambien. Y nos acomodamos. No hay ánimo para seguir. Nos hemos acomodado a la rutina. Como que Dios se murió. Pero en este tiempo de acomodamiento, de desesperanza, ustedes y yo debemos de oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Isaías 41:13? Miren lo que dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha? ¿Quién te sostiene de qué, hermano? Y te dice: no temas, yo te ayudo. Repitamos eso, por favor, después de mí. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha?
y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Como quien dice: yo soy Jehová, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo he estado a tu lado, aun cuando tú no me has visto, aun cuando tú has perdido la esperanza, yo he estado ahí, dice el Señor. Hermanos, antes de despertar al mundo, Dios debe de despertar ¿a quién? A su pueblo. ¿No te gustaría, hermanos, que Dios nos visitara y despertara en nosotros los deseos para caminar en sus propósitos? ¿No te gustaría, hermanos, que quizás a través de esta predicación o a través de otra, Dios puede usar lo que sea, Dios nos despierte para que nuestros deseos sean reavivados y hayan deseos más que de trabajar, más que de estudiar, más que de vivir la vida material que tenemos, más que de eso, despertar a deseos por caminar en los propósitos de Dios. Esa debe de ser una aspiración. Y entonces, hermanos, vamos a ver ahora que Dios habla a Moisés sobre la actitud de Faraón y su pueblo. Éxodo 3:19. Veamos Éxodo 3:19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¿Cómo iba a ir el pueblo, hermano? Enriquecido, hermano, ¿verdad? Con toda la riqueza de Egipto. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Hermanos, algo que podemos exaltar aquí es que Dios conoce el futuro. ¿Dios qué, hermano? Él sabía desde antemano. Y él no es que sabía, sino que él ya había preparado todo eso. La actitud de Faraón. Pero no se preocupen. No se preocupen. Faraón se va a endurecer, pero eso va a redundar para que yo sea conocido en todas las naciones. Se va a escribir de todo eso. Hermanos, qué lindo es tener un corazón, un Dios que conoce el futuro. Amén, hermanos. Estimados jóvenes, qué lindo es tener un Dios que conoce el futuro. Hermanos, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Fíjese que Dios profetizó 400 años antes que exactamente esto iba a suceder. Y aún profetizó este Dios que los egipcios, Dios iba a dar gracia para con los egipcios al pueblo de Israel para que les dieran todo. Mire lo que dice en Génesis 13:14. Dios había profetizado todo eso. Dios lo sabe todo, hermano. Pero Dios había profetizado y dice: después de esto saldrán con grande riqueza. ¿Cómo iba a salir el pueblo, hermano? Ahora, alguien puede decir: ese es un robo, hermano, esa es una extorsión. No, porque el pueblo se había ganado eso, siendo esclavo. Y Dios, hermanos, en Deuteronomios 15:12, dice que cuando tu esclavo partiera, tú no lo ibas a enviar con las manos vacías. Así que eso no era una extorsión.
Así que, hermanos, yo quiero dar una aplicación en estos breves versículos. ¿No te parece que en medio de nuestro no entender ni cómo serán las cosas en el futuro, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestra incredulidad, podemos descansar en la confianza que Él conoce todo, que Él conoce el futuro, hermanos? Podemos descansar. En medio de nuestra incredulidad, temores, en medio de nuestra desconfianza, podemos descansar. Dios conoce el futuro y Dios sabe todas las cosas. Yo soy débil, pero Él no. Así que seguimos. Dios le da a Moisés señales para confirmar su ministerio. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Aquí comienza Moisés. Ni oirán mi voz. Le había dicho, ¿qué le había dicho con respecto a eso Dios, hermanos, a Moisés? Que ellos iban a oír la voz, pero Moisés está siendo discipulado. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella, era real, hermano. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que te he aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, le dio otras dos señales. Y le dijo: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano, ¿cómo estaba, hermano? Como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano a tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a tu voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y así aún no creyeren a esta dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en la tierra, y se cambiará aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Con qué propósito Dios comisiona a Moisés con señales y milagros? Pensemos un momento. ¿Con qué propósito Dios comisiona a Moisés con señales y milagros? En el caso de Moisés. Hermanos, Dios tenía que establecer autoridad en Moisés. ¿Tenía que qué, hermano? Porque él era el mensajero. Moisés era como un apóstol, como un enviado. Así como Jesucristo y los apóstoles fueron enviados, y así como Jesús en su ministerio fue acompañado de señales y milagros y prodigios, también Él designó a los apóstoles señales y prodigios para que al ellos predicar el mensaje, y como se estaba escribiendo el canon de las escrituras, al ellos predicar el mensaje y la gente oírlos, también las señales iban acompañaban respaldando, ¿verdad?, el mensaje que ellos estaban dando. Entonces, lo primero por lo cual Dios comisiona a Moisés con señales es porque Dios quería, a través de las señales, cimentar la autoridad en Moisés. Pero ¿con qué otro propósito Dios estableció señales y milagros en la vida de Moisés?
para que el pueblo creyera que Dios les estaba visitando. El ser humano por naturaleza, hermanos, es incrédulo. Y los dichos abundan. Dicen, mientras no veamos, no creemos. ¿Verdad? Antes de, ¿qué dice? Antes de hay un montón de dichos. Tercera, hermanos, las señales que Moisés hacía declaraban y manifestaban el gran poder de Dios. ¿Qué declaraban las señales que Moisés hacía, hermano? El gran poder, el señorío de Dios sobre la naturaleza. Imagine transformar una vara en una serpiente. El señorío de Dios, pero usted me puede decir, sí, pero también los hechiceros hicieron eso. Sí, pero las de Moisés se las comió. Porque cualquiera le puede decir a usted, sí, pero los brujos hacen eso. Sí, pero la vara de Moisés se tragó a las otras varas y desaparecieron esas varas. Las señales declaran el poder y el señorío de Dios sobre la naturaleza, sobre las enfermedades y sobre Satanás. Estas señales demostrarían la superioridad de Dios sobre los falsos dioses de Egipto, y era como una víspera a las 10 plagas poderosas que vendrían como juicio sobre el pueblo de Israel. Ahora, yo voy a dar una aplicación, espero no se me enojen algunos. Fíjese bien. Para un genuino hijo de Dios, oiga bien, para un genuino hijo de Dios, hoy en el Nuevo Testamento, resulta antibíblico demandar señales para poder percibir la voluntad del Señor sobre cualquier asunto de nuestra vida personal o eclesial. ¿Se oyó eso, hermano? Para un creyente genuino, hoy en el Nuevo Testamento, es antibíblico pedir a Dios señales externas para que Dios confirme su voluntad en cosas personales o de la iglesia. Ahora, usted me dirá, pero Gedeón pidió señales. Sí, pero tenemos que ver en qué tiempo él estuvo. ¿Había canon en ese tiempo? No había. Ahora tenemos la palabra de Dios revelada y completa. ¿Qué tenemos ahora, hermano? Completa, a la cual hacemos bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, a la cual podemos consultar. ¿A qué vamos a consultar, hermano? A la palabra de Dios, ya que en ella encontramos la voluntad revelada de Dios para nuestra fe y conducta. ¿Dónde encontramos la voluntad revelada de Dios, hermano? Usted no tiene que decirle, Señor, fíjate que este hombre es mafioso, pero es bueno para el negocio. Yo me voy a unir a él, va a hacer algunos negocios. Y es que en los negocios es cabal él, o sea, de algunos, ¿verdad? Pero y conmigo yo lo voy a enderezar. Usted no tiene que pedir una señal, Señor, dame una señal, y aquí no está, pues. Dice, ¿no os unáis? Yo digo, yo quiero saber si es la voluntad del Señor casarme con una inconversa, Él es excelente, pero yo quiero saber, y aquí no está, pues, hermano. 1 de Corintios, 2 de Corintios, ahí está, 6. Entonces, tenemos la palabra de Dios escrita, revelada, a la cual nosotros podemos consultar hoy para nuestra fe y conducta.
También tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, morando. ¿A quién tenemos dentro de nosotros, hermano? Al Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermano? Nos ayuda en nuestra debilidad. No ande pidiendo señales, hermano. Tenemos los medios de gracia para consultar, como lo son la oración. Usted no ande pidiendo señales. Señor, si es tu voluntad, ¿será que me voy a casar con esta? Dame una señal. No, hermano. Tome un tiempo de ayuno y de oración y va a ver que Dios le va a decir no. No es el tiempo. O Dios le va a decir sí. ¿Verdad? Tenemos los medios de gracia para consultar, como lo son la oración, el ayuno. Tenemos la comunidad de ancianos y la iglesia misma para pedir guianza. Yo cuando me encuentro en una situación difícil, ¿verdad? Esta semana que viene yo tengo que ir, ¿verdad? Con un pastor a pedir, ¿verdad? Y otro para que me dé guianza en algunos aspectos, ¿verdad? Que nos dé guianza con respecto a una situación de otro hermano. Y entonces que nos dé guianza, hermano, ¿verdad? Yo no voy a pedir señales, o sea, no, hermano. Porque yo soy un creyente del Nuevo Testamento, genuino. Tengo la palabra, ¿verdad? Tengo al Espíritu Santo, pero tengo la comunidad de ancianos, la comunidad de pastores, y ¿verdad? Hay mucho pueblo al cual uno puede consultar. Tengo la oración para, ¿verdad? Venir a Dios en oración. Espero que haya cortado la cabeza de más de alguno. Ahora, alguien me dirá, sí, pero yo he sabido de hermanos que han tenido experiencia. Bueno, déjeme decirle lo siguiente. La experiencia de alguien que se guíe de esa manera, pidiendo señales externas, no marca el camino seguro hacia la voluntad de Dios. Fíjese bien, la experiencia que alguien haya tenido y que le haya pegado, hermano, ¿verdad? Que haya pegado, Señor, dame una señal, y ahí está, clara. La experiencia de alguien que se guíe de esa manera pidiendo señales externas no marca el camino seguro hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que marca Dios es su palabra, su espíritu, la oración y los medios de gracia que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Poquito dijeron amén. Ahora, vamos a ver en cuanto a los pretextos de Moisés, capítulo 4, versículo 10 al 17. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni después, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve. Y mire lo que le dijo el Señor, mire, clarito, hermano. Y yo estaré con tu boca. ¿Cómo le dijo el Señor, hermano? Yo estaré con tu boca, yo te voy a dictar. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. O sea, envía otro. Entonces Jehová, ¿qué dice, hermano? Se enojó contra Moisés. Es la única vez que Dios se enojó. Y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Aarón es elocuente. Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón tus palabras a él, y pondrá en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales.
Sinceramente hay cosas aquí yo que nunca había entendido, hermanos. Yo estoy aprendiendo conjuntamente con ustedes. Hermanos, Dios trabaja en la incredulidad de Moisés y en la mala disposición de su corazón. Moisés tenía incredulidad, pero lo más grave es que tenía una mala disposición. ¿Qué tenía Moisés, hermanos, según el pasaje? Incredulidad y una mala disposición. Moisés, por los años y la educación que recibió en la corte de Egipto, él pensaba que el instrumento que Dios usaría para ir a la corte de Egipto debía de ser un hombre elocuente. ¿Cuál era el pensamiento de Moisés, hermano? O sea, él sabía, hermano, a qué se enfrentaba, ¿verdad? Y que Faraón no iba a escuchar a alguien que, un pastorcillo, ¿verdad?, que había perdido toda la elocuencia que había aprendido. Él tenía que usar a alguien elocuente. Es la idea de Moisés. Entonces Dios le responde a Moisés y le dice a través de 3 preguntas retóricas, que se le dicen preguntas que no es necesario contestarlas. A través de 3 preguntas, Dios le pone claro a Moisés que Dios no necesita personas elocuentes para hacer su obra. Dios puede usar tanto al elocuente como al ciego y al mudo. Si Dios quiere usar a un mudo para irle a hablar ahí al pueblo, Dios lo puede hacer, hermano. Y que no era mudo este, pues si por eso es, miren, para que vean la mano de Dios. Si Pedro es que está predicando y que no es este un pecado, para que vean, ya ven, están llenos del Espíritu Santo. Sí, pero son irresistibles, pues sí, porque están llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, por eso Pablo nunca procuró, ¿verdad?, la elocuencia para llegar a los corintios. Sino dijo, me propuse no saber nada, decir las palabras más sencillas y llenas del Señor. Amén, hermanos. Dios quiso darle a entender a Moisés que Dios puede usar, llamar al mudo, al sordo y al ciego para hacer su obra. Las insuficiencias percibidas por Moisés no importaban para nada a Dios. Como que yo le diga, mire, hermano, fíjese que, hermano, hermano Rubén, fíjese que nadie hay quien asista a la casa de oración de allá de Aguasarca. ¿Puede ir usted? Hermano, pero yo nunca lo he hecho. Pues sí, por eso, hermano. Siempre hay una primera vez, hermano Rubén. Sí, pero ¿y quién va a ir conmigo, hermano? Hermano, no hay, por eso va usted, porque no hay nadie. Sí, pero hermano, pero yo no predico como usted, o sea que usted... Exactamente, hermano. Por eso es que Dios lo va a usar mejor ahí. Vea, hermano Rubén. Usted es listo hoy. A menos que el hermano Rubén esté trabajando, porque no va a violar tampoco, ¿verdad? Hermanos, el problema de Moisés no era falta de habilidad. Como dicen, Moisés tuvo que tirar la piedra. El problema de Moisés no era falta de habilidad, sino falta de disposición. Benjamin Franklin dijo, es común para el hombre dar razones fingidas que el de dar la razón real. Es común para el hombre, cuando se le asigna una comisión, dar razones fingidas que dar la verdadera razón. O sea, para hermano Rubén lo que debe decir es que no, hermano, mire, yo tengo un mal corazón. No es así, hermano. Sinceramente yo no estoy dispuesto, hermano, yo estoy frío, hermano. ¿Verdad? Hermano, ¿por qué es que no sirve al Señor con sus dones? Mire, hermano, es que ahí en ese grupo hay muchos problemas. No es esa la razón. En su trabajo también hay problemas. Y ahí usted está. No renuncia.
El problema es que tengo un mal corazón, hermano, una mala disposición de corazón. Por eso es que yo no sirvo al Señor con los dones que Dios me ha dado. ¿Se está oyendo, hermano? Benjamin Franklin dijo, es común para el hombre dar razones fingidas que el de dar razones reales. Dios no se enojó ante las 4 objeciones anteriores de Moisés, que tenía que ver con la incredulidad, pero sí se enojó con la falta de disposición. ¿Con qué sí se enojó, hermano? Con la falta de disposición, que se manifestó por último. Moisés quizás, él arrastraba un pasado, y entonces por eso Moisés le dijo a Dios que escogiera otro, y se resignó Moisés, pues que escogiera otro, y se plantó. Entonces Dios se enojó, fíjese, y en su ira, oiga bien, en su ira Dios le concedió la petición. ¿Se oyó eso, hermano? Dios le da en su ira a su hermano Aarón, el cual hablaba bien, pero Aarón no tenía un corazón para ir delante de Faraón. Aunque él era elocuente, Dios no era el designio de Dios. A quien Dios había designado era al burrito de Moisés, y él le iba a estar echando las cucharaditas. Pero Moisés dijo, no, envía a otro, y se plantó. Entonces Dios se enojó y le dijo, bueno, te lo voy a dar. Hermanos, cuando Dios trajo a Aarón para ayudar a liderar a Moisés, fue una expresión de su castigo a Moisés, no de su aprobación o de ceder ante Moisés. Aarón fue más un problema para Moisés que una ayuda en toda la vida y en todo el ministerio. Aarón fue una espina ensartada en la espalda de Moisés siempre. Y Moisés se acordaba, sí, bueno, ¿qué voy a hacer? Dios me lo dio, pero en su ira. Jovencitas, jovencitos, y yo también, no seamos tercos. Oigamos a la primera. No nos plantemos caprichosos, decir, no, pero es que dame a este. No, dámelo. Dame a esta, no es que dame, esa es, y dámela. Y no te voy a dejar, porque ponemos versículos, y no te voy a dejar hasta que me lo des. No, si es la voluntad de Dios, dámelo, pero si no, Padre, no. Porque si no, va a ser una espina ensartada toda la vida, toda la vida. Amén, hermanos. Así es la cosa. Entonces, Aarón, hermanos, si usted ve la vida de Aarón, siempre fue una espina. Una vez hizo un complot contra Moisés con su hermana. Los hijos de Aarón deshonraron, hermanos, le causaron una gran vergüenza, hermano. Y hay otro tercer lugar, hay otra parte donde Aarón mismo, hermano, hizo un becerro y se excusó y le dijo, no, pero el pueblo fue, y yo solo puse el oro y ahí salió un becerro. Mentira, hermano. Él no era íntegro. Moisés se vio a palitos, hermano. Pero como Dios, para cumplir su obra, le dio en su ira, hermano, que no, Dios no nos dé cosas en su ira, sino que nos dé en su agrado. Ante este pasaje, hermanos, ante este pasaje, para que confronte nuestros corazones, podríamos decir a Dios, hermanos, que trabaje en nuestra incredulidad y en nuestra mala disposición. Hermanos, acuérdese lo que dijo Benjamin Franklin: es común para el hombre dar razones fingidas que el de dar la razón real. Hermano, que cuando se te diga, hermano, ¿por qué es que tú no sirves al Señor? ¿Por qué tantos dones que tienes? Tú no digas, porque ahí hay problemas.
porque tengo trabajo. No, tú di, porque yo estoy frío, hermano. Ore por mi vida, hermano. Yo no participo, yo hermano, de veras, en este ministerio yo puedo hacerlo, pero no lo hago porque mi corazón no está dispuesto, hermano, y con lástima. Mi corazón, hermano, está lleno de tanta terquedad, hermano, de tanta cosa mundana que yo necesito que oren por mí, hermano. Amén, hermano. Y así, hermano, la ira de Dios no va a estar sobre nosotros, porque fuimos sinceros. Ahora, ¿dónde encontramos el Evangelio de Jesucristo en este capítulo? Dios es fiel, hermano. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 4, versículos 24 y 26, donde encontramos el Evangelio de Jesucristo. ¿El Evangelio de qué, hermano? De Jesucristo en este pasaje. Éxodo 4, 24. Moisés, lindo, ¿verdad? Yo ya había tratado con él, ya Dios había arreglado todo y Dios lo anima aún. Dios es bueno. Y Dios le dice, Moisés, Moisés se despide de su suegro y le dice, suegro Yetro, ¿puedo ir a Egipto? ¿Te voy a dejar las ovejitas? Sí, le dice, vete, no te preocupes. Mire Moisés que es responsable, hermano. No abandona las ovejas, ¿no? Pide permiso, ¿verdad? A su autoridad en el trabajo. Y luego le dice Dios, ve, le dice Dios, yo también te doy el aval, puedes ir. Y entonces Moisés, hermanos, agarra a su mujercita, Séfora, agarra a sus hijitos, uno o era dos que tenían, no me acuerdo. Y entonces agarra un burrito, lo sube ahí y vamos para Egipto. Según Moisés todo estaba bien, pero Dios tenía que trabajar mucho en la vida de Moisés. Algo andaba mal ahí. Éxodo capítulo 4, versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada, porque eran como 400 kilómetros, hermano, que en una posada Jehová le salió al encuentro para bendecirlo, hermano. ¿Para qué dice, hermano? Para matarlo, así dice. Jehová, hermano, el Dios bueno que había estado con Moisés, le sale al encuentro, ¿para qué, hermano? Para matarlo. Es que Dios es fiel, hermano. Entonces Séfora, como Moisés estaba acorralado y no podía hacerlo, le ayudó. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, como un cuchillo, ¿verdad? Los cuchillos de aquel tiempo, y cortó el prepucio, la puntita del penecito, el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Ella estaba ahí decepcionada. Así le dejó luego ir. ¿Quién le dejó ir, hermano? Dios. Séfora calmó la ira. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿A causa de qué, hermano? Ahora, ¿por qué fue que Dios quiso matar a Moisés? Hay que estudiar. Porque el hijo de Moisés no estaba circuncidado. Porque el hijo de Moisés, ¿qué, hermano? No estaba circuncidado. Estaba fuera del pacto. Dios había establecido a Abraham, ya lo vamos a leer, que todo niño que naciera de la descendencia de Abraham se le cortara el prepucio, que es la puntita, no de la carne del pene, sino la puntita de lo que nosotros le decimos el pellejo, ¿verdad? Entonces, la piel. Entonces, ese era un rito para circuncisión, significa cortar en círculo, ¿verdad? Cortar en círculo, como cortar un anillito. Entonces, en Génesis capítulo 17, Dios hizo un pacto con Abraham de que él sería el padre de una gran multitud.
llamado, ¿cómo se llamaba este pueblo? Israel. Y la señal externa de que serían pueblo de Dios, apartado para él, sería que todo varón a los 8 días de nacido serían circuncidados. O sea, se les cortaría ahí, cortar en círculo, cortar el prepucio o la piel de la punta del pene del recién nacido. Y el incircunciso sería cortado del pueblo, o sea, sería muerto, matado. Génesis 17:14. Veámoslo, por favor. Génesis 17:14. Por eso es bueno leer desde Génesis hasta Apocalipsis, porque cuando usted busca algo que no entiende, usted busca en la misma Biblia. La misma Biblia, ¿verdad? Responde. ¿Por qué quería matar Dios, Jehová, a Moisés? Porque él había violado un pacto establecido ahí. ¿Qué dice en Génesis 17:14, hermanos? Y el varón incircunciso, como en el caso del hijo de Moisés, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Ha violado qué, hermano? Entonces, hermanos, la circuncisión funcionaba así. La circuncisión era una señal externa. ¿Qué era la circuncisión, hermano? Era una marca que separaba o identificaba a quien era parte del pacto o del pueblo de Israel, y que éste vivía conforme a la ley de Dios y sus obligaciones, ¿verdad? El circuncidado decía: yo soy parte del pueblo de Dios y me someto a vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Por esa razón, Dios quiso matar a Moisés para recordarle la solemnidad y lo necesario que era este tipo de rito, porque este rito representaba algo muy importante para nuestros días: la circuncisión. Ahora bien, yo les pregunto, ¿era justo Dios al querer matar a Moisés? Si no lo mató, porque Dios ya tenía un propósito, pero ahí la ley así decía. ¿Cuál era el propósito de la circuncisión en el antiguo pacto? ¿Cuál era el propósito de la circuncisión? Que como pueblo de Dios, ¿verdad? El circuncidado amara a Dios con todo su corazón y le obedeciera. ¿Cuál era el propósito de la circuncisión en el antiguo pacto, hermano? Que el circuncidado, ¿verdad?, amara a Dios y le obedeciera. Pero, hermanos, esto nunca se cumplió, porque Israel nunca pudo hacer eso por el mal corazón que tenían. El pueblo era perverso e inclinado al mal, así era su corazón. Entonces, en el Antiguo Testamento el llamado era a que no era tanto la circuncisión del prepucio, sino que el llamado era a ir más allá, a que pensaran en la circuncisión del corazón, ¿verdad? Sino que Dios quería darles a ellos una analogía de que la circuncisión representaba, ¿verdad?, la verdadera circuncisión, que es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Porque si simbólicamente se entiende que el prepucio es algo sucio, algo en lo cual se anidan bacterias, eso daba a entender que debía de ser cortado, quitado y sacado. Así la circuncisión, ¿verdad?, apuntaba a que había algo en el corazón,
el corazón era duro y perverso, y que era la circuncisión del corazón, que ese corazón un día sería quitado y cortado para que Dios nos diera uno de carne. Y eso solo Dios lo podía hacer. Así que eso señalaba la circuncisión. Amén, hermanos. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues, ¿qué dice, hermano? El prepucio de vuestro, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hermanos, repito, la circuncisión externa como señal apunta a una circuncisión interna, y eso solamente lo podría lograr ¿quién, hermano? Dios. Tal como Él lo prometió. Él prometió, hermano, dio una promesa en Deuteronomio 36. Y circuncidará, ¿qué dice, hermano? Jehová tu Dios, ¿qué circuncidará? Dice, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que améis. Ese es el propósito, hermano, de la circuncisión. Para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón, o sea, con un nuevo corazón, y con toda tu alma, a fin de que, ¿qué, hermano? Que vivas, que tengas vida, que no estés sobre la ira, que la ira de Dios no esté sobre ti. Y entonces esto se cumplió, hermanos, en Ezequiel 36, 26 y 27. Ahí está ya el cumplimiento, la promesa, pero ya profetizada más exactamente, porque la Biblia es progresiva, ¿verdad? Va en aumento, en aumento y en aumento. Mire lo que dice Ezequiel 36, 26. Os daré, ¿qué dice, hermano? Ahí está. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré, ¿qué dice, hermano? Ahora, pero para eso alguien tenía que pagar un precio. Para que el nuevo pacto se cumpliera, hermanos. Para que la promesa del nuevo pacto, que Él nos iba a dar un nuevo corazón. Iba a quitar el corazón de piedra y nos iba a dar un nuevo corazón. Y el mismo Dios iba a venir a vivir dentro. Hermanos, Dios no podía venir a vivir dentro si no pasaba el proceso, ¿verdad?, de encarnarse, morir y resucitar al tercer día. Por eso es que la circuncisión, hermanos, no era algo sencillo. Cristo es nuestra circuncisión interna. Repita conmigo, Cristo es nuestra circuncisión interna. Cristo jamás viene a vivir a un corazón de piedra, jamás. Él viene a vivir a un corazón nuevo dado de Dios. Hermanos, por la gracia de Dios, ¿verdad que tenemos un nuevo corazón? Dios nos ha dado un nuevo corazón a los nacidos de nuevo. Y Él viene a vivir ahí. Hermanos, Colosenses 2:11, miren lo que dice. Cuando el Señor vino a vivir dentro de nosotros, cuando nacimos de nuevo por la gracia de Dios, cuando se cumplió eso, hermano, algo pasó. Dice, en Él, ¿en quién, hermano? En Cristo, en Él también fuisteis, ¿qué dice? Circuncidados. O sea, el corazón de piedra fue lanzado al mar y ahora tienes un nuevo corazón, con circuncisión no hecha a mano, no hecha por los hombres, sino por Dios. Al echar de vosotros, ¿qué, hermanos? El cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y es por eso, hermanos, que el creyente verdadero, para mostrar
a la comunidad y a los ángeles y a las potestades, dice, yo me quiero bautizar en agua. Porque el bautismo en agua es una señal externa de que ha habido una circuncisión interna. Amén, hermano. Y de que ahora tenemos, por la gracia de Dios, un nuevo corazón, ¿verdad? Para amarle a Él y para obedecerle por su gracia. Nosotros siempre seremos desobedientes, pero hay uno dentro de nosotros que siempre es obediente. Amén, hermanos. Y ese es Jesucristo. Cristo es la verdadera circuncisión. Para mí es un gozo presentar en este mensaje a Jesucristo, porque ese es como yo digo, Señor, ahí yo te anuncié, yo, aunque termine cansado, enfermo, lo que sea, no es que, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, yo presenté a Cristo a través de mi texto. Hablé de ti, Señor, ¿verdad? Con gozo, no forzando al texto, sino ahí está. Porque dice la Biblia en Juan 5:39, las escrituras hablan de mí, nada más que hay que buscarlo, hay que buscarlo. Cristo es la verdadera circuncisión. ¿Quién es la verdadera circuncisión, hermanos? Él es quien compró con su sangre la bendición del nuevo pacto para nosotros. Al vivir, morir y resucitar en los que en Él creen, Él quita el corazón de piedra y nos da uno de carne y viene a vivir dentro de nosotros, y Él sí puede amar y obedecer a Dios. Él en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso es que cuando nos presentemos delante del gran juicio final, ¿verdad que nos vamos a presentar perfectos, hermanos, en Cristo? O sea, nosotros siempre vamos a ser arruinados, pero es perfectos en Cristo, ¿verdad? No santificados en nosotros mismos, perfectos en Él. Pablo dijo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, a puro esfuerzo, sino por la fe en Jesucristo. Hermanos, quiero concluir y quiero aquí hacer un llamado general, ¿verdad? Quiero hacer un llamado general, y ahí usted ora y yo también voy a orar. Iglesia y oyentes en general, no cometamos el error de Moisés. Oiga bien, iglesia querida, jóvenes queridos, jovencitas, personas oyentes que están aquí, que vienen por primera vez, no cometamos el error de Moisés. ¿Cuál fue el error de Moisés? Que Moisés asumió. ¿Cuál fue el error de Moisés? Asumió. Asumió que todo estaba bien en su familia. Asumió, tú puedes asumir también, ¿verdad? Que por venir a la iglesia, tú vas a ir al cielo. Que por diezmar, por ofrendar, por ir a las misiones, por evangelizar, tú estás cumpliendo. Por servir en esta área, por ser fiel siempre los domingos. No asumas, por favor. Porque puede ser que la ira de Dios esté sobre ti. ¿Me oíste, hermana y hermano? ¿Me oíste, querido oyente? No asumamos. Moisés, él iba bien tranquilo a la misión, pero él ignoraba que la ira de Dios estaba sobre él y su familia. El corazón de su hijo no estaba circuncidado, por lo cual la ira de Dios estaba sobre él. No importa quién tú seas, puedes llamarte el hermano Hope. No importa quién tú seas. Yo te quiero hacer una pregunta. Escúchame, por favor, no te vayas sin ella.
Queridos jóvenes, yo sé que muchos jóvenes aquí no han nacido de nuevo. Joven, yo te aprecio en el Señor. Escucha esta pregunta con atención. ¿Ya sucedió la circuncisión en tu propio corazón? ¿Ya sucedió la verdadera circuncisión, el que Dios haya quitado el corazón de piedra y te dio uno de carne, y ahora tú puedes decir, mire hermano, yo puedo ser arruinado, pero yo amo al Señor? Yo estoy luchando contra el pecado, hermano. Yo lucho contra mis malos pensamientos, ¿no? ¿Es eso un cristiano? Que ya no está en lo oculto y en lo vergonzoso, sino que es sincero y dice, hermano, yo no es por nada, pero ya el Señor me dio un nuevo corazón y yo siento que amo al Señor, bien poquito, pero lo amo. Y ya no quiero el pecado, ya no quiero vivir en el pecado, hermano. Si ya sucedió eso, gloria al Señor, agradécele al Señor. Pero si no ha sucedido eso, no asumas de que estás bien, de que vas a estudiar en esta universidad, de que vas bien en tus notas, de que todo te está saliendo bien, de que no eres borracho. No asumas, por favor, porque en el infierno van a haber muchas gentes que han sido muy buenas personas, pero que nunca se preocuparon por la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús. Yo vi a un hombre en la Sinfónica desafiar a toda la Sinfónica en Navidad y le dijo, ¿quién es Cristo para ti? Le dijo. Para mí Cristo no vale nada, a mí el fútbol, y yo voy porque me llevan, yo lo que quiero es, ¿verdad?, ya tener un poco más de edad para irme. No. Jesucristo, sí. Y le dijo el hermano, ¿quién es Cristo para ustedes? Señores, le dijo, de la Sinfónica, a todos les habló. ¿Quién es Cristo? Miren, le dijo, en el día del juicio la pregunta que será, le dijo, ¿qué hiciste de Jesús de Nazaret? Esa será la pregunta ya. ¿Qué hiciste de Jesús de Nazaret? ¿Quién fue Él en tu vida? Querido joven, querida joven, no te vayas sin preocuparte. Yo te quiero preocupar. Ya sucedió, querida hermana, hermano, que te llamas hermano. Ya sucedió la circuncisión en tu propio corazón. Si ya sucedió, gloria al Señor. Gracias, Dios. Amén, hermanos. Gracias, Padre. Yo no merezco eso. Pero la otra pregunta es, ¿ya sucedió eso en la vida de nuestros hijos? Ya Dios, por medio de Cristo y de lo que Él hizo, cambió el corazón de piedra de nuestros hijos. ¿O nuestros hijos no aman al Señor? Ni les interesa. ¿O la ira de Dios está sobre ti y sobre tus hijos? Hoy es un buen día para examinar. Hoy es un buen día para ¿qué? De no asumir. Y otro es un buen día para agradecer y retomar la intercesión por nuestros hijos. Por favor, pongámonos en pie. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494
o al celular 7516-8322. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.